Y a esta hora le damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Liz. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, quisiera pedirle que para iniciar la entrevista nos cuente cómo avanza este proceso que va a concluir con la evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Bien, gracias. Este proceso está previsto por fases. Hemos superado ya la fase del marco reglamentario, luego pasamos a entregar nuestros criterios metodológicos al comité de expertos, luego el comité de expertos los ha validado y una vez validados los hemos notificado al órgano evaluado y ahora nos encontramos ya previo a la conformación del comité evaluador que va a apoyar al Consejo de la Judicatura en el proceso de evaluación. Ahora, antes de hablar un poquito de ese comité evaluador, lo cierto es que ustedes ya compartieron esta metodología con quienes serán evaluados y ahí ha habido algunos cuestionamientos que han salido a la luz pública por parte de la Corte Nacional de Justicia. Una de las cosas que se dice mediante un oficio que le remitió a usted de la presidenta de la Corte, la doctora Paulina Aguirre, es que le preocupa que se perpetúen estas prácticas de injerencia en la justicia. ¿Podría caer el Consejo Nacional de la Judicatura en una ilegitimidad, como lo dice Paulina Aguirre? Ninguna injerencia en la justicia. El Consejo de la Judicatura asegura y garantiza la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Para que la ciudadanía nos entienda, el Consejo de la Judicatura es el máximo órgano de control. Como máximo órgano de control, nuestra atribución constitucional es evaluar. Estamos en el proceso de evaluación y eso significa analizar los criterios cualitativos y cuantitativos del juez en el ejercicio de su cargo. Nosotros no podemos entrar a revisar o modificar o pronunciarnos sobre si un fallo estuvo correctamente emitido o no. No vamos a hacer eso porque eso es entrar en el ámbito jurisdiccional que no nos compete. Pero entonces, ¿qué comprende esta parte de la metodología en la que se dice que se evaluará la transparencia y la legitimidad, que son dos de los aspectos que también preocupan a los jueces? Gracias, Liz. Nosotros tenemos, por un lado, criterios cualitativos y cuantitativos. Y por otro lado, tenemos los criterios de legitimidad y transparencia. ¿Por qué? Porque el artículo 181 de la Constitución indica que tenemos que velar por la transparencia de la función judicial. Cuando se verifica un presunto cometimiento de infracciones por parte de un juez, nosotros remitimos estas presunciones al ámbito de control disciplinario del Consejo de la Judicatura. El ámbito de control disciplinario aplica el artículo 109 y en virtud del 109 se instaurarían los sumarios administrativos en caso de verificarse estas presuntas infracciones. Por lo tanto, es una evaluación que contempla criterios cualitativos y cuantitativos por un lado y por otro lado criterios de legitimidad y transparencia que, insisto, ingresan directamente al control disciplinario, en el que estarán regidos por el Código Orgánico de la Función Judicial por un lado y por otro lado el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria que están vigentes desde el 2015, que nosotros no hemos modificado en lo absoluto y que adicionalmente es de pleno conocimiento de las y los jueces que van a ser evaluados. Pero dentro de este análisis de la transparencia, de la evaluación de la transparencia que forma parte de la metodología, ¿se podrían considerar criterios emitidos por la UAFE o informes de Contraloría, que es algo que preocupa a los jueces que van a ser evaluados? Bien, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 88, establece que también la evaluación puede ser por muestreo y en virtud de irregularidades o denuncias presentadas en contra de los jueces. Nosotros lo único que estamos haciendo es, a más de los criterios cualitativos y cuantitativos, sumando esta potestad que nos da el Código Orgánico de la Función Judicial en caso de denuncias e irregularidades. Es eso lo que entraremos a verificar. Y si para eso necesitamos informes de instituciones que nos permitan analizar estas posibles irregularidades, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero considerando eso, entonces podrían, valga la redundancia, considerarse peticiones que han hecho, por ejemplo, el caso del general Ronaldo Tapia, que pedía que sean puestos dentro de la evaluación lo que ellos en su momento argumentaron debido a la actuación de jueces, precisamente entre ellos Edgar Flores y Luis Enríquez,
dentro del caso 30S, ¿podrían ser consideradas este tipo de cosas en este aspecto de la evaluación? Si el Consejo de la Judicatura, a través de sus canales, ha recibido las denuncias, nosotros estamos en la obligación constitucional y legal de procesar esas denuncias. Ahora, en cuanto al análisis de la legitimidad, de la evaluación, ¿cuál va a ser el criterio a aplicar ahí, doctora? Es importante indicar que los criterios cualitativos y cuantitativos tienen un puntaje máximo de 100, siendo el mínimo a obtener 80. Por otro lado, los criterios de legitimidad y transparencia no tienen puntaje, no pueden ser cuantificados, razón por la cual ingresa directamente al ámbito de control disciplinario. Pero ahí, ¿qué se va a considerar? Porque hace un momento usted me decía que no se va a aplicar, no sé, por ejemplo, examinar la validez o idoneidad de alguna actuación de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que sí se analizaría para poder establecer si fue legítimo o no? Bien, en el artículo 109 de nuestro Código Orgánico de la Función Judicial están debidamente tipificadas todas las que constituyen infracciones administrativas que llevan a su vez a expedientes disciplinarios. Por ejemplo, una manifiesta negligencia. Por ejemplo, el caso de que uno de los servidores no haya concurrido a laborar más de 3 días. Esas infracciones tipificadas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial son precisamente las que nos van a ayudar a verificar los criterios de legitimidad y transparencia. Razón por la cual aquí no hay nada que sea inventado por nosotros, que sea recientemente creado. Aquí hay una norma que rige a toda la función judicial, que es el Código Orgánico de la Función Judicial, y allí están tipificadas las 18 posibles infracciones en las que puede incurrir cualquier servidor, incluidos, por supuesto, las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional, porque la Constitución nos dictamina al Consejo de la Judicatura como máximo órgano de control que evaluemos a quienes, a todos los servidores de la función judicial. Pero entonces, ¿en qué fundamentan esa preocupación los jueces que han llegado al punto de incluso enviar a la Asamblea una reforma al Código de la Función Judicial para evitar que el Consejo Nacional de la Judicatura tenga este poder de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte? El artículo 181 de nuestra Constitución, en el numeral 3, establece como atribución del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de ingreso, selección, promoción, evaluación y sanción. Esta es una disposición constitucional. Por lo tanto, como es de conocimiento general, no se puede, mediante reforma a ley, alterar los textos constitucionales, que es una norma superior a la ley. O sea, con eso quiere decir que este pedido no prosperaría en la Asamblea Nacional. Todas las instituciones, autoridades administrativas y judiciales están dispuestas, según la Constitución, a respetar el principio de supremacía constitucional y de jerarquía de normas. Entonces, toda autoridad tendrá que analizar que un texto constitucional no puede ser reformado mediante una modificación a la ley. Ahora, doctora, si todo lo que está haciendo el Consejo Nacional de la Judicatura en este proceso de evaluación está apegado a lo que dice el Código de la Función Judicial, ¿a qué atribuye usted que haya tanta preocupación y cuestionamientos a la metodología que van a aplicar por parte de la Corte Nacional de Justicia? Es una buena pregunta que nos tienen que contestar quienes precisamente tienen estos cuestionamientos. Pues de parte del Consejo de la Judicatura, lo único que debo decir es que esta es una evaluación. Primero, que nos manda la Constitución. Segundo, que tiene que hacerse porque ese es el clamor ciudadano. Tercero, porque todo servidor público está sujeto a la Constitución, a la ley y también a la evaluación, porque el artículo 227 de nuestra Constitución establece los principios de la administración pública en general, siendo uno de ellos la evaluación. Por lo tanto, nosotros tenemos un marco constitucional y legal absolutamente riguroso. Luego es una evaluación técnica en la que hemos contado con el apoyo de expertos y ahora de evaluadores catedráticos provenientes de las más prestigiosas universidades del país. Adicionalmente, hemos incorporado el control social
Este control social que nos viene por la veeduría ciudadana, que tenemos una veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Tenemos adicionalmente la posibilidad de que las organizaciones sociales hayan contribuido con personas de reconocida trayectoria para que constituyan a su vez los comités de evaluadores. Y luego adicionalmente también hemos abierto la posibilidad a la ciudadanía, a quienes ejercen el control social, que nos permitan conocer las posibles irregularidades o adicionalmente los posibles fallos contradictorios emitidos por un mismo juzgador en una misma situación, en una situación fáctica similar sobre un mismo punto de derecho. Es decir, nosotros estamos amparados en un marco constitucional y legal y estamos respondiendo sin duda y sintonizados con la necesidad ciudadana de contar con los mejores jueces en el máximo órgano de control y de administración de justicia ordinaria. ¿Y qué pasa si dentro de este proceso de evaluación resulta que ninguno de esos jueces pasa la prueba y la Corte queda en acefalía, doctora? Hay infinidad de posibilidades, Liz. El universo de posibilidades es infinito. Nosotros lo único que queremos y nuestro único objetivo es que se queden en la Corte Nacional las y los mejores jueces y conjueces que hayan superado sus criterios de productividad, por ejemplo, de calidad de las sentencias, por ejemplo, y adicionalmente sobre aquellos que no caigan presuntas irregularidades y luego irregularidades comprobadas. Ahora, doctor, usted me comentaba que ya ha sido conformado este comité evaluador. ¿Bajo qué criterios se hizo la selección de los integrantes del mismo? Gracias. Vale indicar primero que el comité evaluador es un comité de apoyo a la evaluación que la lleva y la dirige el Consejo de la Judicatura. Porque somos nosotros quienes estamos evaluando. ¿Quiere decir que lo que ellos determinen no tiene efecto vinculante, doctora, o sí? Nosotros, el Pleno del Consejo de la Judicatura, vamos a estar presentes en cada momento de la evaluación. Lo que quiere decir que estaremos vigilantes del desempeño correcto del proceso, además dentro del cronograma establecido. ¿Y cómo fueron seleccionados? Fueron seleccionados de dos vertientes. La primera, las más prestigiosas universidades del país nos han brindado los nombres de sus más connotados catedráticos. Y por otro lado, organizaciones de la sociedad civil nos han remitido los nombres de profesionales de reconocida trayectoria, porque es así como reza la resolución que invita a la ciudadanía a presentar estos nombres. Con estos dos, el apoyo de las universidades, la colaboración de la academia, más la participación ciudadana y el control social, es como hemos conformado estos comités de evaluación. Ahora, pero al ser ellos un comité, integrar un comité que va a ser de apoyo a lo que realiza el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿qué alcance tiene ese apoyo? Lo que ellos resuelvan o lo que ellos perciban dentro de la evaluación que se realizará, ¿de qué efecto va a ser acogido por ustedes? Es importante aclarar que estos comités están conformados de acuerdo a la especialidad. Es decir, los mejores laboralistas evaluarán a los jueces laborales. Los mejores civilistas evaluarán a los jueces civiles. Es decir, nosotros estamos impulsando la especialidad, la tan anhelada y necesaria especialidad, con todos los insumos que nos presenta el comité evaluador, y que además estos insumos sean recogidos de primera mano en presencia del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Consejo proseguirá con su proceso. Ahora, ya para concluir, doctora, quisiera no dejar de preguntarle sobre otro tema, y es ¿cuánto se ha avanzado en estas casi 2 semanas en cuanto al tema, esa queja que presentaron tanto la fiscal como el contralor y el procurador por la acción de 2 jueces en cuanto al reemplazo de medidas para el exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera? Era un tema que el Consejo Nacional de la Judicatura estaba investigando. Gracias, Liz. Es necesario aclarar a la ciudadanía, porque como autoridades debemos tener la responsabilidad de no confundir a la ciudadanía, sino de aclarar. La queja que se puede presentar y que en efecto se presentó por parte de estas autoridades es en razón de presuntas infracciones de carácter administrativo durante el proceso,
durante la audiencia, por ejemplo. Nada tiene que ver la queja respecto a la adopción o no de medidas, puesto que es un tema jurisdiccional y ningún órgano administrativo, porque somos respetuosos del principio de independencia judicial, porque nuestro tercer eje es el respeto a la independencia judicial. Nosotros no usamos al control disciplinario para sancionar medidas jurisdiccionales. Esa no es la función del Consejo de la Judicatura. Quiero agradecerle su presencia, doctora, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias a usted.